Hola, buen día, estimados estudiantes. Me presento hacia ustedes. Soy la licenciada Karen Ruiz, que va a compartir con ustedes la asignatura de lenguaje, ¿no? Bien, esta es la clase de la semana número 1, en la cual está basada en el siguiente tema principal, es decir, un tema en general de lo que es la clase del día de hoy. El tema principal se basa en la sociedad del futuro. ¿Cómo se comprende lo que es la sociedad del futuro? Simplemente se basan en contradicciones y ambigüedades en sí. Al hablar de contradicciones, estamos hablando simplemente en la que se puede dar a entender o se las puede también mencionar como lo contrario en lo que la otra persona piensa en realidad o simplemente negar lo que se da por cierto. Bien, al hablar de ambigüedades, estamos hablando de una cualidad que se expresa a través de lo que es el lenguaje, en la cual se lo puede entender de varios modos o simplemente se las puede admitir de distintas interpretaciones que tiene cada persona, pues no. Ahora, al hablar de estas dos, de contradicción y de lo que es ambigüedad, estamos hablando simplemente es que estos ambos son recursos de lenguaje en que pueden ser útiles simplemente para poder expresar lo que son sentimientos complejos, tanto así que estamos hablando como el amor, en el caso de que se la puede utilizar por medio de lo que es la lengua, o simplemente para poder informar sobre algo referente a lo que es el lector de una manera más clara. Ahora, si estamos hablando ya de un texto científico, por ejemplo, en lo que son las contradicciones y lo que son las ambigüedades, se las puede interpretar como un proceso de lo que es la comunicación. Es decir, que al poder interponer ambas entre lo que son contradicciones y lo que son ambigüedades, simplemente se basan en un proceso de comunicación en que se las puede especificar en lo que son en la sociedad, simplemente, pues, ¿no? Ahora, al hablar de las contradicciones, específicamente estamos hablando de situaciones en las que pueden ser de dos o más afirmaciones o pueden ser proposiciones que se las pueden también tomar como no verdaderas al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí observan en pantalla que tenemos lo que es una afirmación en base a lo que es una contradicción. Indica la afirmación. Este círculo que ustedes observan aquí indica, este círculo es cuadrado, es una contradicción específicamente, ya que no se puede mencionar que un círculo no puede ser cuadrado, pues no. Estamos hablando de una contradicción específicamente. Ahora, al hablar de la ambigüedad, simplemente se la puede mencionar o se la puede decir como un enunciado que puede ser ambiguo, es decir, nos podemos referir a lo que es a un significado que no es claro y se la puede interpretar de diferentes formas. Recuerden, al hablar de ambigüedad, simplemente nos estamos refiriendo a diferentes significados, es decir, que se las puede interpretar de diferentes maneras, de diferentes formas. Bien, es decir, sin embargo, a diferencia de lo que es la contradicción, la ambigüedad no simplemente no nace solamente de lo que es en el texto, sí, de un autor, sino que también ha permitido que esta palabra, específicamente ambigüedad, se la puede encontrar como una propiedad específica de lo que es el lenguaje mismo. Ahora, esta ambigüedad simplemente puede surgir en diferentes casos, como en el siguiente, y ya voy a mencionarles lo que son los ejemplos, en la cual son específicamente oraciones. Ustedes se van a poder dar cuenta cómo se puede representar lo que es la ambigüedad claramente en estos ejemplos a continuación. Aquí tenemos el primer ejemplo, tenemos lo que es, ¿has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? Bien, ustedes pueden interpretar de diferentes maneras. Al mencionar banco, ustedes pueden interpretar que puede ser
un banco que está en una plaza o simplemente puede ser una entidad o una institución financiera, como dice aquí. Al aplicar lo que es la ambigüedad, es decir, que puede representarse diferentes significados que no son claros porque se las puede interpretar de diferentes maneras, al representar lo que es la ambigüedad, estamos hablando que no queda claro si han puesto lo que es un asiento o simplemente una institución financiera. Porque indica la oración. ¿Has visto el nuevo banco que han puesto en la calle Bromelias? Es decir, cada persona va a interpretar de diferentes o varias formas esta palabra banco. Bien puede ser que han puesto un asiento o simplemente puede ser que es una nueva institución financiera. Pues no. Ahora, aquí observen lo que es el siguiente ejemplo basada en esta oración. Dice, Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. Al aplicar la ambigüedad, es decir, al poder interpretarse de varias formas, está de la siguiente manera. ¿Quién es temperamental? ¿Mónica o Sofía? Uno puede interpretarla de diferentes formas, en la cual dice, Mónica está enojada con Sofía porque es muy temperamental. Ahora, al aplicar la ambigüedad, simplemente estamos hablando, ¿quién es temperamental? ¿Mónica o Sofía? Se lo puede interpretar de diferentes maneras. Puede ser que Mónica esté enojada con Sofía o simplemente Sofía está enojada con Mónica, pues, ¿no? Bien, esas son el primer tema en base a estas contradicciones, en base a lo que es la ambigüedad. Recuerden que al hablar de contradicciones, simplemente estamos hablando que se las puede entender a lo contrario de lo que una persona afirma o puede negar lo que será cierto en ese momento. Al hablar de ambigüedades, estamos hablando simplemente que es una cualidad del lenguaje en que se la puede entender de varias formas, de varios modos, y se puede admitir en sí diferentes interpretaciones específicamente, pues no. Estas son las sociedades del futuro, estamos hablando de lo que son contradicciones y ambigüedades. Al hablar de estas palabras, de estos dos conceptos, de estas dos definiciones, simplemente son específicamente recursos del lenguaje que se pueden utilizar de diferentes maneras, pues, ¿no? Ustedes al indicarse o a poder o observar lo que son estas contradicciones en diferentes sociedades, en diferentes personas, ustedes se van a poder dar cuenta lo que es una contradicción y lo que es una ambigüedad, pues, ¿no? Bien, ahora tenemos lo que es otro temita muy importante en base a estos dos conceptos que ya mencioné anteriormente, donde está lo que son palabras homónimia, está la palabra lo que es homonimia, está lo que es polisemia y también está lo que es paronimia también. Bien, vamos a hablar de lo que es esta primera palabra, lo que es su significado, cómo se clasifica y en sí vamos a ir conllevando todas estas definiciones de estas palabras que a ustedes les va a poder ayudar mucho en lo que es la comunicación específicamente, pues no. Bien, lo que es la homonimia, estamos hablando que estas son aquellas palabras que se las puede escribir o se las puede pronunciar de igual manera, pero en realidad tienen su propio origen y tienen un significado distinto, en la cual se clasifican de la siguiente manera, como pueden observar en pantalla, estas palabras homonimia están clasificadas como homógrafas y también está lo que es homófonas también. Lo que son homógrafas, estas se las pueden escribir y se las puede pronunciar de igual manera. Por ejemplo, el mimo, esta es la palabra, el mimo trata a los niños con mimo. Como se pueden dar cuenta, se escribe y se pronuncia de igual manera. Estas son las palabras homógrafas. Se escribe y se pronuncia de igual manera, pues, ¿no? El mimo trata a los niños con mimo. Como pueden darse cuenta, mimo igual se escribe igual a mimo, pues, ¿no? El mimo trata a los niños con mimo. Se escribe en realidad y se pronuncia igualmente. Ahora, al hablar de estas palabras homófonas, estamos hablando en que se las puede escribir
y pronunciar igual, en la cual tuvo que cambiar el tubo de escape. Se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. Como se pueden dar cuenta, tubo se escribe con B pequeña y lo que es tubo acá tiene escrito con B, B grande, pues, ¿no? Ahora, como se pueden dar cuenta, ambas tienen su propia definición, su propio significado, ¿no? Ahora, simplemente al hablar de lo que son las palabras homonimia, estamos hablando en que se clasifican de dos maneras, como palabras homógrafas y también palabras homófonas también. La una es que se la escribe y se pronuncia de igual manera, las otras las escribimos y pronunciamos igual, pero su escritura es diferente. Como se pueden dar cuenta en el ejemplo, tuvo que cambiar el tubo de escape y al pronunciarla se pronuncian igual, pero su escritura es diferente. La una se escribe con B pequeña, la otra se escribe con B grande. Bien, esto es un concepto en base a lo que son las palabras homonimia en sí. Ahora, vamos a lo que son palabras polisemia. ¿En qué se basan estas palabras polisemia? Simplemente que esta es su definición exactamente, es que son aquellas que tienen múltiples significados. Es decir, que estas son como las palabras se las puede diferenciar por sus distintos significados. Es decir, aunque todas ellas están relacionadas entre sí de alguna manera, pero tienen diferentes y múltiples significados, como por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta en pantalla, tenemos lo que es consejo. Al indicar lo que es esta palabra consejo, podemos reconocer o podemos diferenciar que puede ser una recomendación, puede ser una opinión para poder orientarse o puede ser simplemente una junta, una asamblea, un órgano colegiado. Ustedes van a poder diferenciar esta palabra específicamente consejo, como se pueden dar cuenta en pantalla. Consejo tiene múltiples significados en la que pueden referirse a lo que es una recomendación, a lo que es una opinión, a lo que es una orientación, a lo que es una junta o lo que es una asamblea específicamente. Aquí también hay otro ejemplo, lo que es cita. Al referirse de cita, puede referirse a lo que es una entrevista o encuentro o simplemente a lo que es una mención sobre un discurso ajeno, ¿no? Aquí tenemos también lo que es otra palabra capital. Puede ser una suma de dinero, puede ser un caudal, puede ser un patrimonio o puede ser una ciudad de residencia de lo que es del gobierno de un país específicamente, ¿no? Ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta. Estas palabras polisemias simplemente son aquellas palabras que tienen múltiples significados o simplemente son aquellas palabras que tienen múltiples acciones distintas. Es decir, aunque todas ellas están relacionadas específicamente, ellas tienen su propio significado en sí. Pueden tener diferentes múltiples significados, pero se deben de dar cuenta a qué específicamente se está relacionando estas definiciones, estas palabras. Aquí hay un ejemplo más específico, como se pueden dar cuenta. Tenemos otro ejemplo. Dice, esta es una oración referente a esta palabra carta. Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. Bien, al mencionar la palabra cartas en el asunto, la podemos relacionar con múltiples significados. Al referirnos con carta, nos referimos a un papel escrito por una persona que envía a otra para poder comunicarse con ella o nos podemos referir a una carta que es hecha por cartulina, que se la pueden componer también por diferentes compartimientos, o también puede ser una carta, una lista de platos que se puede elegir en un restaurante. Pues no, ustedes van a tener que diferenciar
a que esta definición representa lo que es esta oración. Solo su madre se puso de su lado y decidió tomar cartas en el asunto. ¿A qué se refiere esta oración? A la definición de que es un papel escrito que por una persona que envía a otra para poder comunicarse, o es que es una cartulina que compone lo que son diferentes barajas, o simplemente es una lista de platos que se puede elegir en un restaurante. Recordemos que esta palabra carta en sí tiene distintos significados y todos ellos guardan como una relación entre sí, ya que en todos los casos se puede tratar simplemente de un papel o de una cartulina en la que hay algo escrito en realidad o simplemente hay algo dibujado, aunque cada una de ellas en sí recoge lo que es su tipo de información que quiere representar en su momento, ¿no? Estas palabras como carta tienen en sí un significado que se la denomina como polisémicas específicamente. ¿Por qué? Porque tiene múltiples significados en realidad. Ahora tenemos lo que es esta última palabra, que son palabras paronimias en sí, en la cual lo que es la paronimia es como una relación que se da entre palabras que se parecen en la forma, pero cuyo significado es totalmente distinto. Por favor, deben de identificar cada palabra que les estoy mencionando para que ustedes puedan desarrollar lo que es su actividad al final. Bien, estas palabras paronimias simplemente es la relación que se da entre palabras porque se parecen en su forma, pero su significado es totalmente distinto. Es decir, que al mencionar estas palabras paronimias en sí, tienen diferentes términos, es decir, que son aquellas que se parecen en su forma de escribirse o en su forma de pronunciar, pero simplemente estas no guardan ninguna relación o no guardan ningún significado en común. Por ejemplo, actitud se escribe, por ejemplo, la actitud, aquí tenemos con actitud con AP y lo que es actitud con AC. Se escriben y suenan casi igual y sin embargo sus significados no tienen nada en común específicamente. Aquí hay un ejemplo en la cual abarca la siguiente definición en base a estas palabras. Actitud con AP y actitud con AC. Bien, el ejemplo indica, el problema de este muchacho no es de actitud, sino de actitud. Pero no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, se puede pronunciar de la misma manera, pero no tiene ningún significado en común. Al hablar de actitud de AC, al hablar de actitud con AC, simplemente esta se refiere a lo que es a la disposición mental y emocional que tiene una persona ante una situación, mientras que la otra palabra, actitud, con AP, estamos hablando de una persona que tiene habilidades, que tiene capacidades naturales y puede adquirir específicamente o puede realizar lo que son diferentes tareas específicas en sí relacionando lo que son estas palabras. Actitud con AP y lo que es actitud con AC. Recuerden que se puede pronunciar de la misma manera, pero no tienen ningún significado en relación, no tienen ningún significado en común, estimados estudiantes. Bien, esta ha sido la clase del día de hoy, en base a su primera semana, en base a esta asignatura, que es lo que es lenguaje. Recuerden que hoy vimos específicamente lo que son dos temas, en la cual abarca lo que es el tema en general, que es la sociedad del futuro, que lo que abarca esta sociedad, en tema general, la sociedad del futuro, se basa en lo que son las contradicciones y ambigüedades y también se basa en las palabras que ya les mencioné. Todo este contenido, toda esta clase que vimos el día de hoy, les va a ayudar mucho a ustedes para que ustedes se puedan desenvolver, puedan desarrollar todas sus habilidades, todos sus conocimientos específicamente en sí, pues, ¿no?
Recuerden que en contradicciones simplemente estamos hablando, se las puede entender de lo contrario a lo que una persona afirma o a lo que una persona niega en su momento. Y ambigüedad es una cualidad que se da en lo que es el lenguaje, que se la puede entender de varios modos o se la puede simplemente admitir en distintas interpretaciones específicamente. Al hablar de lo que es contradicciones, un ejemplo de contradicciones también les voy a mencionar, por ejemplo, si una persona declara y que está a favor de lo que son las adopciones de animales y en instantes, después de unos minutos, después afirma que sus animales, sus mascotas, fueron compradas en el exterior. Es decir, se contradice esa misma persona al mencionar lo que les indiqué, pues, ¿no? Que está declarando primero que está a favor de las adopciones de los animales, pero ya al instante después indica y afirma que sus mascotas fueron compradas en el exterior. Ahora, al hablar de ambigüedades, otro ejemplo también, al hablar de ambigüedades, recuerden que al hablar de ambigüedades nos referimos a que su significado no es claro, es decir, que se la puede interpretar de diferentes formas. Un ejemplo les voy a mencionar. El pavo está listo para comer. Se la puede interpretar de varias formas. Podemos indicar, podemos entender que el pavo es el alimento que se va a comer en su momento o simplemente que el pavo, o sea, el animal, va a comer en su momento. O se las puede interpretar de varias formas en sí, pues, ¿no? Luego también tuvimos este otro tema de estas palabras, lo que son homonimia, lo que es polisemia, y lo que es paranomia en sí. Las palabras homonimia simplemente se clasifican en homógrafas y lo que son homófonas también. Al hablar de homógrafas, estamos hablando que su escritura y su pronunciación es igual, pero al hablar de lo que son homófonas, estamos hablando que su escritura y pronunciación es igual, pero al pronunciarla es igual, pero su escritura es diferente. Es diferente. Eso ténganlo presente, por favor, estimados estudiantes, para que puedan resolver su tarea sin ningún inconveniente, pues, ¿no? Ahora, al hablar de palabras polisemias, simplemente que estas son aquellas que tienen definiciones diferentes, es decir, múltiples significados. Al hablar de consejos, estamos hablando de recomendaciones, opiniones, de poder orientar de una junta, o al hablar de cita, estamos hablando de una entrevista o un encuentro, o simplemente de un discurso, o al hablar de capital. Estamos hablando, puede ser de capital, la suma de un dinero, de caudal, patrimonio, o puede ser una ciudad de residencia de cualquier gobierno específicamente. Ya aquí les indiqué lo que es un ejemplo que abarca en que esta palabra carta tiene en realidad distintos significados, en la cual se las puede, en todas y entre estos significados se puede guardar lo que es una relación entre sí, pero no en todos los casos se puede dar lo que es recoger en sí lo que es un tipo de información específicamente que se puede dar a entender lo que son las diferentes definiciones, sus múltiples significados, a basarnos de esta palabra carta. Ahora tenemos como última palabra, tenemos lo que son las palabras paronimia. Estamos hablando que estas palabras son aquellas que tienen relación, que se dan entre palabras, que se pueden parecer en su forma, pero su significado es totalmente distinto, como ya les mencioné en el ejemplo, pues, ¿no? Estas palabras se pueden parecer, sí, en su forma de escribirse o se pueden parecer en su forma de pronunciarse, pero no guardan ninguna relación en su significado, como les indiqué con esta palabra actitud con AP y también con lo que es actitud con AC. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase de su primera semana. Recuerden que cualquier inquietud, por favor, revisen la clase para que la puedan y puedan desarrollar lo que es su actividad. Bien, esta ha sido la clase de la semana número 1. Muchas gracias por su atención.